¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inquietudes. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestro hogar con nuestro programa, con nuestro canal. Muchísimas gracias. 19 de junio, Día de la Bandera Entrerriana. 20 de junio, Día de la Bandera Nacional. Están ligadas. Ambas, además, están ligadas a la entrerrianía. ¿Qué cosa? Un orgullo debe ser para los entrerrianos. Cuando Belgrano creó la bandera nacional, a disgusto de Buenos Aires, la hizo por primera vez y la hizo jurar, no en Rosario, como se dice habitualmente, sino en la provincia de Entre Ríos. Porque creó dos baterías. Una batería era independencia y la otra libertad. Cuando se iza por primera vez la bandera y se jura la bandera nacional, la batería que estaba sobre Rosario, la libertad, no estaba terminada todavía. La que estaba terminada, la independencia, que estaba en la isla de Espinillo, que pertenece a Entre Ríos. Allí se hizo por primera vez la enseña patria, allí, en Entre Ríos, en nuestra provincia, en su provincia. Tenemos que repetirlo hasta el hartazgo, porque alguna vez la historia oficial va a cambiar y va a contar la verdad. Esperamos, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero esperamos. Y la bandera entrerriana también está ligada a todo esto. Y fíjese, y está ligado a Artigas, y estamos uniendo la figura de Belgrano con la figura de Artigas. Artigas nació el 19 de junio. Estudió en Montevideo, trabajó, hizo tareas rurales en algún predio de su padre, y después fue blandengue. El cuerpo de blandengues en la banda oriental se había creado primero para terminar los robos de ganado, para evitar el contrabando y para evitar que los portugueses y brasileños ingresen a la banda oriental. Allí estuvo enrolado Artigas y todo parecía normal hasta 1810. La primera junta, el primer grito revolucionario de toda nuestra región, y Artigas apoyó la primera junta de gobierno inmediatamente. Incluso participó del sitio de Montevideo, pero resulta que después los porteños decidieron levantar el sitio, arreglar con el virrey de Montevideo, y Artigas, que en su momento había ido a ofrecerse a la primera junta, que en su momento también le habían dado 200 pesos, 150 hombres, y lo pusieron al mando de las fuerzas en la banda oriental, de la fuerza libertaria, se vio traicionado. Y se realiza algo que es fundamental y que, por supuesto, da para hablar muchísimo, y aquí simplemente lo vamos a mencionar, que es el éxodo oriental. Entonces, ya que esa decisión tomaron los porteños, Artigas se retira, pero no solamente se retira con sus tropas, la gente se le va sumando en el camino. La gente se le va sumando en el camino. Miles de carretas, de personas, y se van sumando en su camino y se instalan en Ayuí, cerca de Concordia. Así es. Después llega la batalla de las Piedras, etc. Porque Buenos Aires revirtió esa situación, entonces ahí volvió al sitio de Montevideo Artigas. Pero estuvo siempre unido a los entrerrianos, porque los unía al federalismo, y éramos una misma cosa, como digo, eternamente. Entonces, Artigas toma aquella bandera que creara Belgrano y que se izara por primera vez en suelo entrerriano, y le atraviesa una banda roja que es el signo del federalismo.
Esa es la misma bandera que luego llevó en alto y con hidalguía Pancho Ramírez defendiendo la causa federal. Esa es la misma bandera que ya muy cerca en el tiempo, por un decreto de 1987, se determina que sea la bandera de Entre Ríos. Entonces fíjese cómo estamos unidos y cómo vamos uniendo los hechos. Belgrano, Artigas, el federalismo, las banderas, lo nuestro, la identidad, la raíz. Cosas que tendríamos que profundizar y de las cuales tendríamos que hablar permanentemente. Tal vez alguna vez cambie la historia oficial. No por uno, que cambie la historia oficial para que le enseñen a nuestros nietos lo que realmente sucedió. Eso nada más, ¿no? Nada más. Vamos a los títulos, por favor. Muchísimas veces hablamos en este programa de la necesidad de cambiar la cultura de alimentación que tenemos nosotros respecto a la carne del cordero, la carne de la oveja. Entonces dejamos el cordero para una fiesta, ¿no? La oveja ya prácticamente no se come, es increíble. Pero tenemos que cambiar esta cultura. ¿Por qué? Tenemos que cambiarlo primero porque tenemos cordero y oveja, y segundo porque es riquísimo, porque tenemos 1000 variantes y porque es necesario volver a producir en cantidad para exportar incluso. Hemos hablado muchas veces sobre la necesidad de contar con un frigorífico para esto, porque entonces abaratamos costos y que además poder vender a las carnicerías, que yo no tenga que comprar medio cordero, que pueda ir a comprar un corte como compro de la vaca o del cerdo. Son todas cosas que venimos charlando hace muchos años. Y ahora este fin de semana se realiza otra vez una jornada, y esto creo que es bueno, porque pone a disposición de la gente comidas, conocimientos, datos y demás. Y entonces de esa manera sí es posible que con el tiempo cambiemos nuestra cultura. Para charlar sobre esto lo convocamos al presidente de la Sociedad Rural de Chajarí, Héctor Raniero, como siempre dispuesto a charlar, y algo que agradecemos. Muchas gracias y un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, Gustavo. Buenos días a todos los televidentes. Y sí, es como vos decís, Gustavo. Realmente tenemos que cambiar la cultura, sobre todo la gente de la ciudad, porque en el campo se consume la oveja, o sea, la peonada, y por ahí los dueños de campo siguen consumiendo oveja. El tema es en la ciudad, y esto lo hemos charlado ya en la muestra anterior. Acá lo que está haciendo falta es un lugar de faena que sea accesible para el carnicero, que pueda ir y abastecerse de la oveja y el cordero y así vender, como vos decís, un corte de lo que vos quieras, porque con la oveja se pueden hacer
las mismas cosas que con la carne de vaca. Entonces, pero claro, hay un costo que no es conveniente para el carnicero o para algún supermercado, porque la faena es muy cara, la faena de cordero. No, como es poca, entonces la cobran bien, porque vos si querés faenar 50 corderos, me decían en los frigoríficos locales, vos tenés que contratar a ese personaje para tal fines. Y entonces tenés que pagarle y se encarece los impuestos que le cobran también al frigorífico por esa faena. Y hoy un cordero andan rondando los 700 pesos de faena. Te imaginás que si vos le agregás esos 700 pesos, es imposible poder venderlo. Tenés que venderlo, no sé, 400 pesos el kilo en la carnicería y no te lo va a comprar nadie porque es muy caro. Entonces, si bien hemos hecho un compromiso de palabras, que la palabra vale mucho, el año pasado con el intendente, bueno, nos hemos encargado la rural de averiguar y poder traer algún frigorífico, digamos, no fijo, un frigorífico móvil. Y estuvimos averiguando, bueno, obviamente los costos no estamos al alcance de hacerlo. La rural, no sé, habría que armar alguna cooperativa, algo así, pero es muy elevado. El año pasado, cuando averiguamos y llevamos un proyecto a la municipalidad, estábamos hablando entre 5 y 6 millones de pesos lo que salía instalar un frigorífico móvil. Está la otra que me han dicho, ¿y por qué no alquilan alguno que creo que en La Paz hay? Claro, el tema es que vos lo alquilás ¿para qué día? Bueno, vamos a suponer la semana que viene, el día miércoles va a estar. Vos tenés que juntar a todos los productores y traer acá. Pero a veces no es fácil después que hacer comercializarlo al cordero. Vos tenés que tenerlo, bueno, lo llevo a una cámara, donde lo pongo, tiene que tener un golpe de frío y después salgo a vender. Y eso es lo que está faltando acá. Toda la cadena para poder llegar hasta la góndola, hasta la carnicería. Porque yo faeno en un frigorífico móvil 50, 100 corderos, ¿qué hago después? Entonces, o sea, tengo que salir a venderlo primero, y hasta que no cambiemos un poquito la cultura de comer carne de oveja, al carnicero también le va a resultar difícil poder vender la oveja. Es una cuestión de acostumbramiento, de cultura, que el día de mañana yo creo que va a llegar, hay que seguir insistiendo, darle. Yo el otro día estaba reunido con una ingeniera que estuvo dictando cursos de posgrado acá en el Centro Cultural, y bueno, a la noche nos hemos reunido en el predio de la Asociación Rural, y esa chica, esa ingeniera, trabaja para una firma comercial, que es un frigorífico, en el cual ella hizo la conexión con China para llevar la carne bovina. Y nos comentaban que los chinos, mientras exista un gobierno que no le ponga techo, acá se llevan todo. Pero por supuesto que los chinos también han cambiado, desde que ellos aprendieron a usar el tenedor y el cuchillo, han cambiado. Y ya no es que vos le mandás cualquier cosa. Ojo con eso, porque antes se decía, bueno, toda la vaca conserva va para China. No, ya empezaron a hacer controles de calidad y control de sanidad. Entonces, pero nos comentaba justamente sobre el tema ovino. Yo creo que es un mercado que a futuro, ni bien empiecen a conocerlo, va a haber una gran demanda entonces para China. China es un país que necesita alimentos, porque son 1.200 millones. Claro, entonces Argentina sola no va a poder abastecerlo. ¿Te imaginas si hoy vienen y nos quieren llevar, nos llevan todas las vacas y sonamos? Nos llevan las vacas, los corderos. Sonamos. Pero bueno, también es un tema, qué es lo que quiere hacer cada gobierno. Tal vez con otros gobiernos nos dicen parado, no.
esto se corta acá y bueno, estaríamos mirando desde afuera. Pero ahora la cosa ha cambiado, se está mejorando en la producción, la cantidad de cabezas, se va recuperando. Sí, va cambiando. Si bien al principio con este gobierno teníamos una expectativa mucho mejor y nos ha dado una mano grande al campo. A medida que fueron pasando los tiempos, bueno, se empezaron a achicar la mano. Exactamente. Y todo pasa también, el productor no quiere que le regalen nada, no quieren subsidios, nada, lo que queremos es trabajar. Y dentro de ese trabajo que haya posibilidades de créditos blandos, a tasas no como las que tenemos hoy, pero una tasa de un 15-20% el productor puede pagar, puede invertir. Te digo, una tarjeta muy importante de un banco era una de las herramientas de cualquier productor, pero hoy tenés una tasa del 80%, entonces es imposible utilizarla. Entonces, acá el sistema financiero es un sistema que nadie lo puede tocar, ningún gobierno no se anima y no puede tocarlo, porque al otro día te hacen una corrida, te lleva el dólar a tal lado, para arriba, para abajo, y sonó el gobierno. Pero el sistema financiero... Lo que alguna vez tendremos que empezar a considerar y analizar, porque... Yo creo que sí, que sí, que es fundamental, si vos mirás los balances de los bancos, no hay banco que pierda plata. No, yo te cambio eso. No hay banco que gane poco. Sí, totalmente. Pero bueno, eso afecta, porque si tiene una política de ayuda, un plan ganadero, bueno, vamos a darle la posibilidad a que el productor que le fue mal con la lluvia, con el clima, el calor, la sequía, montones de cosas que pasan, que el productor ganadero se la banca solo. Te vino una sequía y sonaste, o tenés que sacar todos tus animales y llevarlo a otro lado, lo mismo con una inundación. Entonces hay muchos factores que no está cubierto el productor, pero la sigue peleando. Y así sería una buena herramienta de ayudarlo al productor. Créditos a largo plazo que lo puedan pagar y con tasas normales, ¿no? Como las tasas de ahora. De cualquier manera, nosotros volviendo a las ovejas y los corderos... No, está bueno charlar de las cosas, está bien recordarlas. Es necesario recordarlas, sí. Porque muchos piensan que es fácil. Es fácil. Acá teníamos a alguien que decía, no, pero mañana hacemos así y tenemos la cantidad de vacas que queremos, como si fueran... sí, sobre todo que no tenemos memoria los argentinos. Pero acá cuando un señor Moreno quiso hacer eso, que cortó a los productores, vino a buscar vaca acá al ejército que está en Montecasero, y cargó jaulas de vaca, pero no la podían comer. Los muchachos de Buenos Aires no podían masticarla a las vacas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta un montón de factores. El desconocimiento, el tiempo que necesita, pero la inversión, por supuesto, los años vos no podés llevar una vaca flaca a faenar. Pero bueno, son políticas. Si tenemos que venderle a China ovejas, corderos, lo que fuera, a China o al país que fuera, porque sería bueno ganar mercado. Es indudable que acá tenemos que producir mucho más, porque con lo que tenemos no alcanza para nada. No alcanza. Y se da una cosa curiosa, la riqueza en una región amplia, entre las que se incluye en la ganadería, nace con la oveja, no con la vaca. Por supuesto que se inicia con la oveja. Lo que pasa es que nos olvidamos nosotros. Y acá el problema del avejeato, que todo aquel productor trató de sacarse de encima las ovejas, porque bueno, eran muy común. Fácil para robar. Pero claro que sí, vos salías a recorrer el campo y a veces te dejaban los 6, 7, 8 cueros arriba del alambre, por lo menos te dejaban los cueros, se llevaban la carne. Después ya se llevaban el animal vivo. Entonces, ese es otro gran problema que acá en la zona tenemos que, bueno, muchos productores han dejado de criar ovejas por ese motivo. Porque era terrible. Yo conozco vecinos que por mes les llevan 20, 30 ovejas. Y bueno, y el hombre sigue adelante. Y a veces dice, bueno, mirá, mientras que no sean más de esa cantidad,
está bien, porque por ahí te matan 2, 3 vaquillas y bueno, y es más que 20, 30 ovejas. Claro, pero también hay que tener en cuenta que cuando dicen, no, pero alguien te robó para comer, nadie roba 30 ovejas para comer. No, el que roba para negociar. El que quiere para comer, por ahí va y te pide. Che, no tenés una oveja para mi familia, que vos con gusto se la cedés, se la da, porque somos solidarios y así. Pero acá es un malandraje, acá te la llevan y la están vendiendo en la carnicería, esto es así. ¿Dónde van a buscar las ovejas robadas? En las carnicerías. Entonces no van a buscar en una casa de familia a ver si la están comiendo, van a la carnicería y ahí está el delito. La oveja que te han robado la están vendiendo. Ese es un tema que hay que solucionar. Bueno, hay que producir más con créditos blandos y a largo plazo. Necesitamos un frigorífico que sea exclusivo para este tipo de carne, porque poner en movimiento, como vos decías, un frigorífico común es muy caro para faenar ovejas o corderos. Esperemos, esta licenciada ingeniera que nos comunicaba el otro día, que trabaja para esta firma, compraron el frigorífico de Concordia, el CAP, que está totalmente destruido, que es un frigorífico que nos va a quedar cerca para esta zona y que suponemos que para el año que viene va a estar funcionando, lo están reparando. Decía que estaba todo destrozado, hasta los cables de las luces se llevaron, un montón de cosas. Esperemos, yo le hice justamente esa pregunta a la ingeniera, si iban a aceptar la faena, y me dijo que posiblemente sí. Al principio tal vez no, porque bueno, la idea de ellos era faenar la vaca acá en la zona y luego llevarla para China. O sea, seguramente de algún puerto cerca como el de Concesión del Uruguay, que pueden entrar tan cerca como para poder exportar la carne. Pero sí veía una posibilidad que el día de mañana hagan ovinos también. Obviamente tenemos una distancia para llegar hasta Concordia, pero bueno, hoy en día no tenemos otra cosa. Acá yo creo que cuesta muchísimo poder faenar en lo frigorífico que tenemos. Y a veces no es que te faenan cualquier día, te ponen un día especial para la faena. Y bueno, y si no lo otro, tenés que salir y juntarte en algún lugar con los vecinos y llevar algún veterinario que haga el control, que ponga el sello y que evite un montón de impuestos a Senasa. Y bueno, y repartir entre 6, 7 productores el gasto del veterinario municipal, por supuesto, y que haga el control. Eso es otra salida, por supuesto que te exigen un montón de cosas para poder hacer la faena. Tenés que tener una cámara, una mesa, pero bueno, por ahí es más conveniente eso. Ahora, ¿quién va a ser el inversor de que va a comprar todos los utensilios que se necesita para la faena y una cámara no tan grande para ir guardando los corderos? Estamos en la misma. Si cruzamos el charco y nos vamos al Uruguay, vemos que allá la carne, tanto de oveja como de cordero, no solamente la faenan en frigoríficos, sino que además la envasan al vacío. Sí. Bueno, uno a veces lo envidia a Uruguay, pero han tenido otras políticas con los productores. Vos fíjate que Uruguay es como la provincia de Entre Ríos, pero saca carne, exporta carne como loco y el consumo interno está totalmente garantizado. No es que se quedaron sin comer los uruguayos. O sea, son políticas que nosotros pensamos que cuando asumió este gobierno se iba a sostener. Bueno, debido a distintos factores que no lo voy a analizar yo,
bueno, se fue medio cambiando a último momento, porque tuvimos problemas con la leche, con los pollos, con las retenciones que se habían sacado, después se volvieron a agregar. Bueno, fueron cambiando. Ahora, ¿quién digita todo eso? No sé, o quién asesora, lo desconozco, pero... Sería prudente que el asesor conozca el tema. Tiene que haber alguien con conocimiento. Si no, yo no podría ir a dirigir una orquesta de músicos porque no entiendo nada. Entonces, tiene que ir alguien que sepa. Entonces, y esto es lo mismo, Vos, para ser ministro de producción o de ganadería y todo eso, tenés que saber, tenés que conocer, porque detrás de un sillón es fácil hacer las cuentas y mandar, pero si no conoces el paño, vamos mal. Y ese es el problema de nuestro país, vamos mal. Vamos mal. Pero bueno, tenemos fe y esperanza, siempre la tuvimos, de que esto puede llegar a dar un vuelco, puede llegar a cambiar. Yo creo que están dadas las condiciones y bueno, y tendremos que poner el hombro nuevamente. ¿Qué va a ser? No nos queda otra. Esperemos que en algún momento seamos retribuidos, porque siempre poner el hombro, llega un momento que cansa. A mí me parece, y bueno, lo hemos repetido hasta el hartazgo aquí, es que es necesario que funcione de manera adecuada, porque de esa manera el productor le va bien y puede dar trabajo. Y si da trabajo, hay gente que se gana su dinero dignamente, vive mejor, y ese dinero se gasta acá. Pero por supuesto, esto es un engranaje, va dando la vueltita. Vos le das trabajo al empleado, el empleado viene a la ciudad, compra, gasta, y bueno, y es una rueda. No es que el empleado se va a Estados Unidos a invertir el sueldo, lo gasta acá. Pero bueno, ya te digo, son distintas formas y maneras de ver políticamente cómo se maneja un país. Yo no sé nada de esto, pero se me ocurre que si acá lo podemos levantar es con trabajo. Con trabajo, reactivar fábricas que se han cerrado y bueno, y empezar así. Yo creo que las generaciones que vinieron y que no aprendieron a valorar lo que es el trabajo y que viven de un plan, va a tener que pasar varios años para poder cambiar la mentalidad de esa persona. O sea, generemos trabajo y démosle trabajo a la gente. Eso es lo mejor que puede ocurrir. Y hay gente que necesitará el plan, sin duda. Por supuesto que sí, que debe haber gente que lo necesita. Pero yo me refiero... Pero la cultura del trabajo se perdió. Se perdió, pero yo me refiero a aquel... que no le gusta el trabajo, a ese me refiero, que no quiere trabajar y que tiene y goza de muy buena salud, que puede hacer cualquier tipo de trabajo. Te digo, a mí me ha pasado de buscar gente para trabajar y te dicen que no, que se conforman con un plan que tiene. O sea, yo creo que fueron mal repartidos en parte los planes. Obviamente que hay gente que está en la indigencia y que lo necesita. Eso no se discute, eso no se habla. Pero yo voy a aquel que no le gusta, como decimos nosotros, no le gusta el pique. Exactamente, entonces a eso me refiero. Entonces, el domingo, esta jornada, ¿dónde la hacen? Bueno, vienen? Sí, nos fuimos un poquito por las ramas, pero a veces... tiene que ver todo esto. Sí. Bueno, el domingo... Si no fuera por esto, no sería la jornada. Exacto. Bueno, el domingo arrancamos abriendo la muestra para el público a las 9 de la mañana. Pero va a ser, yo creo que el clima está dando un sol espectacular, así que si nos ayuda el clima, va a ser una jornada, una muestra bárbara. Primero porque hay varias actividades. Tenemos muestra de esquila, tenemos un patio de comida, tenemos un chef que va a hacer distintos tipos de comida, para que la gente que está recorriendo el predio
pueda probarlo, que es el chef Francisco Torre, así que eso va a estar muy bueno. La entrada va a ser libre, gratis, pueden ir a pasar el día, va a haber mesas, sillas como para que la gente que quiera comer ahí lo pueda hacer. Se hicieron 100 tarjetas de venta de kilos de cordero, para que no ocurra por ahí un poco lo del año pasado, que mucha gente hizo la cola y llegó y no había más cordero. Entonces, asegurarse la partida comprando una tarjeta que va de 1, 2, 3, 4, 5 kilos, se asegura que el domingo tiene su porción de cordero. Hoy en día las tarjetas las estamos vendiendo en la oficina de la Sociedad Rural, ahí en Urquiza 1070 por la mañana. Obviamente que si quedan tarjetas se van a vender ese día, pero aquel que ya dice, bueno, este domingo yo no cocino, voy a ir a buscar 3 kilos de cordero, que compre la tarjeta, sobre todo si lo va a traer para la casa para comerlo. Y bueno, después aquel que anda moviéndose dentro del predio de la Sociedad Rural y busca un lugar, seguramente va a haber. Nosotros vamos a asar más o menos 250 kilos de cordero en total. Hay 10 corderos que están destinados al concurso de asadores. Obviamente se le va a dar una parte al asador de ese cordero y el resto también lo vamos a vender. Y va a haber show musical, trío chamamé, después el ballet municipal, va a estar Nueva Identidad haciendo el cierre, demostración de esquila a la mañana y a la tarde, hilado también, demostración de hilado, va a haber stand de venta de ropas de lana ovina, obviamente, como bueno, todo lo que fabrican las artesanas en lana, bueno, aquel que quiera comprar un poncho, una boina, un chaleco, lo que sea, lo va a poder hacer. Y seguramente va a haber algún patio de juego que va a llevar la municipalidad para los chicos, para que la pasen bien. Hay que agradecer acá el trabajo de la municipalidad, que está colaborando mucho con esta muestra. Y bueno, que va a ser, si sale el sol, va a ser un día espléndido. Y va a haber... ¿Lo hacen en la estación? No. ¿Dónde lo hacen? Esto se hace en el predio de la Sociedad Rural. El predio de la Sociedad Rural. Sí, Avenida Libertad y Padre Galán. Fantástico, porque tenemos lugar de sobra. Ahí hay lugar de sobra, sí. Aparte se arma todo el frente de la rural, donde generalmente en las exposiciones están todo el rubro maquinaria, automotores, bueno, todo ese frente se arma y se ponen los corralitos para exhibir las distintas razas de ovino. Se hace un escenario en el centro del predio, ahí en esa parte física donde van a estar los corrales y los stands. Bueno, va a haber servicio de cantina, completita la cosa. La vamos a pasar bien. Yo creo que sí. Seguramente. Sí. Sobre todo aquel que no está o que no come mucho cordero muy seguido porque no consigue, bueno, va a tener la oportunidad de ir a comprarlo. No se cobra entrada, eso es libre, así que queremos darle... Algunos pueden ir a comer, otros podemos ir a pasear. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, Héctor. No, gracias a vos, Gustavo, como siempre. Y bueno, están invitados a ir a recorrer la muestra, así que los espero. Así será. Héctor Raniero, presidente de la Rural. Hay mucho para hablar de este tema, pero en principio usted recuerda que la muestra es el domingo en la Sociedad Rural de Chajarí. Puede pasar el día ya, comer cordero, aprender a cocinarlo, ver cómo se esquila, comprar ropa con lana de oveja, que lo que sea, muchas cosas, pasarla bien además. Y después está el otro tema, que nosotros consideramos fundamental, de gran importancia para la zona, porque esta zona es rica, porque tiene muchas actividades productivas. Entonces tenemos que volver a sumar esta actividad productiva
que es la que se relaciona con las ovejas, con los corderos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso produjo muchísimo dinero en algún momento, porque eso hizo que mucha gente tenga sus estancias, sus establecimientos, y después vinieron las vacas. Y cuando hablo de las ovejas en Entre Ríos, me tengo que remontar a la época de Urquiza, no ayer de tarde, a la época de Urquiza, cuando nadie creía en las ovejas. Y sin embargo, se demostró que se podía producir y que se podía ganar muy buen dinero. ¿Y sabe cómo se ganaba el dinero? Fundamentalmente exportando la carne. Y ahora resulta que no exportamos, ni comemos. Entonces, estamos mal. Hay que cambiar la historia. Hay que volver a hacer lo que se hizo en algún momento. Aquellos hombres que no tenían estudio, que no tenían elementos, que técnicamente estaban muy atrasados, porque, claro, después las cosas fueron cambiando en la actividad cotidiana. Y hoy hay de todo. Bueno, entonces tiene que ser hoy más fácil. Claro, también hay unos créditos altísimos que nadie puede pagar, y también hay que cambiar eso. Un breve corte. Vuela, vuela. Junio, mes aguinaldo y seguimos de promo. Contrata cable e internet en Multimedios Chajarí por 1.400 pesos. Todo sin costo de conexión. Sí, cable más internet por 1.400 pesos y la instalación es gratis. Promo válida para Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana, Los Conquistadores y San Jaime de la Frontera. Multimedios Chajarí, 36 años acompañándote. Bien, días atrás se realizaron las elecciones, como usted sabe. En Santa Ana el vecinalismo quedó con el triunfo, muy buen triunfo. Y Rogelio Sanandrea será el nuevo intendente a partir del 10 de diciembre. Entonces charlamos con Sanandrea para ver qué es lo que, cómo ve él la situación, y hablamos de temas puntuales que hemos tratado muchas veces aquí, que son necesarios, no solamente para Santa Ana, algunos de esos temas, sino para toda la región. La nota con Sanandrea. Bueno, Rogelio, las felicitaciones primero y después Santa Ana. Santa Ana que hay un montón de cosas que ustedes mismos han planteado con Mario desde hace muchos años y que están esperando. El puente, por ejemplo, eso sería fantástico. El camino del Perilago, los caminos de la producción que van ligados al puente. ¿Cómo ves las cosas vos? Porque en realidad vos vas a hacer una continuidad del gobierno de Mario Toll. Sí, es así, Gustavo, como decís, vamos a hacer una continuidad del gobierno, el proyecto del vecinalismo es el mismo, más allá de que el 10 de diciembre cambian los nombres, ¿no? Y el objetivo nuestro es el mismo, siempre desde que decidimos ser gobierno, desde que nos decidimos presentar, es trabajar para ir mejorando siempre la calidad de vida de nuestro vecino y en base a ello, por supuesto, ir reclamando todas las cosas que a Santa Ana le deben desde siempre. Vos decías lo que es el puente sobre el arroyo Mandisoví Chico, es la conexión que tenemos, la salida directa a la autovía 14. Debería haber estado hecho hace 40 años. Hoy todavía estamos luchando con eso. Sabemos que todo lo que fueron los recursos de la represa o los excedentes de la represa han sido priorizados para otras obras y no las esenciales. Estaba dentro de las prioridades lo que es el camino del Perilago, nuestra salida al sur. Santa Ana en el año 79 cedió el 60% de su territorio y lo único que se hizo es relocalizar las viviendas, algunas viviendas en realidad, y no tuvimos la conexión, tuvimos por más de 20 años sin el asfalto que nos unía por lo menos con la ciudad de Chajarí, ¿no? La autovía ya había quedado, o la Ruta Nacional 14, más de 30 kilómetros. Y bueno, y eso es lo que a nosotros nos moviliza a trabajar día a día, ir logrando todas esas cosas que la represa nos quitó, ¿no? Santa Ana dio mucho por lo que es la energía del país. Hoy por hoy se empezó a recuperar a través del trabajo nuestro, lograr el camino del Perilago, como tantas otras cosas que desde Salto Grande, desde la Nación nos vienen debiendo, ¿no es cierto? Yo digo que el puente, uno
a veces recibo llamados y me dicen, pero todavía seguís hablando del puente. Lamentablemente tenemos que seguir hablando del puente porque quiere decir que no se hizo. Pero ese puente no solamente los va a beneficiar desde el punto de vista turístico, lo va a beneficiar desde el punto de vista productivo, nos va a beneficiar a toda la región con el Camino del Perilago porque nos va a unir. Sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, tal cual. El Camino del Perilago no es solo para Santa Ana, también se va a beneficiar Villa del Rosario, Chajarí, porque sabemos que todo lo que es la producción, el Camino del Perilago fue pensado como turístico, como la entrada del turismo por el sur a nuestra región, pero también hay que tener en cuenta la importancia que va a tener lo que es la salida de la producción, donde vamos a tener todo lo que es la zona de Villa Rosario, nuestras colonias y Santa Ana, acortar distancias en más de 30 kilómetros, salida directa a Colonia Alemana, y Chajarí también se va a ver beneficiada porque se va a descomprimir lo que es el tránsito. Hoy obligadamente nosotros tenemos que, para salir al sur, pasar por Chajarí, o por el centro, o por la ruta de las Tres Hermanas, que todos sabemos el estado en que se encuentra. Creo que eso sería muy importante. También creo que Chajarí se beneficia en gran parte con esto. Además, ustedes lograron en su momento que en el proyecto de la autovía se imponga el ingreso a Colonia Alemana más al sur, cosa que los que vienen de Buenos Aires no tengan que retomar para ingresar el día de mañana al Camino del Perilago cuando se haga el puente. Sí, así es. Justamente cuando se hicieron las audiencias públicas, Mario, nuestro intendente, participó de todas las audiencias, justamente planteando eso, que bueno, que eso fue uno también de los logros en ese momento, ¿no? Cuando se hizo el trazado de la autovía, que se prevea esa salida en Colonia Alemana como la salida de Santa Ana, y bueno, hemos tratado de buscar una salida lo más al sur posible, que nos acerque cada vez más a lo que es Federación, Concordia o Buenos Aires. Yo creo que eso fue importante. Hoy solamente nos está faltando lo que tiene que ver con la construcción del puente, que bueno, ha tenido un avance muy importante porque Vialidad Provincial ya ha terminado los proyectos. Ahora lo que estaría faltando es el financiamiento, no solo del puente, sino todas las obras complementarias. De cambio de tema y vamos al turismo. Santa Ana ha crecido enormemente desde el punto de vista turístico. No descubro nada si digo que tiene las playas más lindas de toda nuestra región y las más lindas de la provincia, no estoy descubriendo nada. Creo que sí, que el proyecto que tanto se habló y hasta se prometió de un complejo termal está verde, pero ¿cómo lo ves vos? Sí, bien vos decías que Santa Ana es uno de los destinos turísticos elegidos. Tenemos las playas de río de arenas blancas, agua arriba de la represa, creo que privilegiadas realmente, donde miles de turistas nos visitan cada temporada, pero bueno, todos sabemos que el turismo, la temporada estival es muy corta, está entre 2 meses y medio y 3 meses, y bueno, siempre nosotros pensamos en tener un turismo más sostenible, romper la estacionalidad, tener un turismo todo el año, y nosotros desde hace varios años atrás ya tenemos el proyecto geoeléctrico, que es el que nos exige el ente regulador termal para la perforación del pozo en Santa Ana. Incluso teníamos el decreto del gobernador firmado, que es lo que exige la ley. Obviamente también teníamos comprometidos el financiamiento, cosa que bueno, lamentablemente nunca ocurrió, pero bueno, sigue en nuestra carpeta. Nosotros sabemos que la alternativa al turismo para Santa Ana sigue siendo el complejo termal, está dentro de lo que es nuestra plataforma y vamos a tratar de llevarlo a cabo. Si no se consigue financiamiento a través de Provincia o Nación, seguramente iniciaremos tratativas con entes privados, ¿no? Sabemos que ya hay experiencia, Villa Elisa es un complejo termal público-privado. Y bueno, brillante, precioso además. Exactamente, y bueno, si el municipio tiene que poner algún porcentaje, seguramente asumiremos el compromiso, pero también tenemos algunos intereses privados para que el complejo termal de Santa Ana en estos 4 años pueda ser una realidad. Se habla siempre de, primero hablamos de turismo cuando hablamos de Santa Ana, pero lógicamente también tenemos que hablar de producción. Lo que fue la sandía en algún momento, que ya no lo es, el citrus, que está atravesando un momento complicado, la necesidad de crear alternativas, que lógicamente no dependen solamente del municipio, los privados tienen que apuntalar y también y empujar ideas diferentes y nuevas para que haya trabajo y para que ingrese dinero, ¿no?
Sí, sabemos que Santa Ana, todo lo que es la mano de obra depende prácticamente de la parte agropecuaria. El 80% de la actividad es citrícola. Lo importante es que, si bien el sector no está pasando por un buen momento, ninguna de las economías regionales está pasando por un buen momento, el citrus genera mucha mano de obra. Y dentro de todo nuestra zona, a pesar de la crisis, sigue dándole valor agregado. Tenemos más de 40 galpones de empaque en los 11.200 hectáreas de ejido rural que tenemos. Eso genera bastante mano de obra. Muchos de ellos hoy ya están ya tienen o están en camino de tener cámaras de frío, que fue logrado también gracias al acompañamiento del municipio en cuanto a lo que es la repotenciación, las gestiones de la repotenciación de energía. Siempre se está pensando en eso, sabemos que el sector no pasa por un buen momento, pero creo que tenemos todavía una zona de gran producción. Y bueno, las alternativas también existen. Vos hablaste de lo que es la sandía, todo lo que son las plantaciones estacionales se siguen haciendo. El municipio ha hecho las gestiones también para que 6 productores con pequeñas parcelas citrícolas que por ahí no eran rentables, hoy tengan emprendimientos avícolas. Hay 6 productores que tienen más de 15 galpones. Y eso también siempre tratamos de buscar alternativas para que la economía de Santa Ana mejore, ¿no es cierto? Mejorando la economía, se generan mano de obra, todavía dentro de todo, dentro de lo que es una crisis nacional, nuestra zona vive en una situación de privilegio. Sin duda que es así. Con Mario Toller charlábamos más de una vez sobre las viviendas y se consiguieron viviendas para la ciudad, sí, pero él hacía mucho hincapié en la necesidad de conseguir financiamiento para viviendas rurales, para que la gente, los hijos de los que hoy tienen parcelas y tienen tierras y producciones, no tengan que venirse a la ciudad, que puedan quedarse allí. ¿Cómo pensás vos esto? No, pensamos de la misma manera. Yo soy parte del equipo de Mario Toller, siempre lo he acompañado en su proyecto. Y bueno, viviendas rurales, nosotros hemos sido pioneros en el Departamento de Federación en la construcción de viviendas rurales. En las propias parcelas de los vecinos, de los hijos de los productores, de los hijos de los empleados rurales, ya hemos hecho 34 viviendas rurales. Con todo digamos, con la bajada de luz, con la perforación del pozo de agua, o sea, con todas las obras complementarias a la vivienda. Nosotros ahora tenemos presentado a Nación 30 viviendas más, de las cuales 20 son urbanas y 10 son rurales. Generalmente las viviendas rurales se van haciendo de acuerdo a la demanda. ¿Por qué? Porque el vecino aporta lo que es el terreno. En la planta urbana generalmente lo que se hacen también, hay algunas con terreno propio, pero la mayoría son barrios, que al tener los servicios en todo el pueblo, tener 100% de servicios, no hay problema. Pero en la planta urbana ya vamos haciendo 62 viviendas. Siempre la política de vivienda ha sido prioritaria para este gobierno. Siempre decimos que construir cualquier tipo de obra pública para nosotros es una satisfacción, pero la entrega de una vivienda es muy especial. No tienen mayores problemas en Santa Ana con respecto a la vivienda. Las necesidades no son inmensas como son en algunos otros lugares. Siempre hay necesidades. Pero también tenemos que tener en cuenta que la demanda ha bajado muchísimo. Nosotros hace 1 año y medio, con la primera visita del ministro Frigerio a la localidad, se entregaron 40 viviendas. Y ahora, hace un poquito más de un mes, se entregaron 4 viviendas más del programa Hábitat. O sea que en esta gestión de gobierno, que está terminando el 10 de diciembre, hemos entregado 44 viviendas. Eso ha hecho que ha bajado mucho la demanda, pero por supuesto, siempre hay alguna necesidad en ese sentido. Yo te agradezco la deferencia de darnos este espacio, te felicitamos por el triunfo. Por supuesto vamos a seguir hablando y vamos a priorizar, charlar puntualmente sobre proyectos más adelante. Pero Santa Ana merece, creo, y lo hemos dicho muchas veces, una mayor atención de parte del gobierno provincial, una mayor atención de parte del gobierno nacional. Estuvo aislada más de 20 años y bueno, es hora que se le empiece a devolver un poco todo lo que dio a partir de la represa, ¿no? Sí, es un poco la función de nosotros. Cuando nosotros iniciamos todo este proceso fue justamente porque veíamos que tal vez las autoridades anteriores no hacían hincapié en que Santa Ana tiene que recuperar todo lo que perdió. Santa Ana este año cumple 40 años
de lo que fue el llenado del embalse Salto Grande, que dejó inundada el 60% de su planta urbana, fue relocalizada más arriba, pero solamente se hicieron viviendas, sin ningún tipo de servicio, sin ningún equipamiento comunitario, y bueno, y es la función de nosotros hoy, a través de la función que nos toca desempeñar, ir tratando de gestionar ante la provincia o ante la nación o ante el organismo que sea, que Santa Ana puede ir recuperando todo lo que dio en su momento para el progreso del país. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, y a las órdenes. Bien, esto era lo que nos decía Rogelio Sanandría. Por supuesto, vamos a volver a charlar con él más cerca de su asunción, incluso cuando sea gobierno, para ver cómo avanzan ciertas cosas. ¿No es así? Lleguen nuestras felicitaciones para todos. Candidatos que ganaron, candidatos que no ganaron y la gente que votó. Así debe ser. La democracia, qué bueno la democracia. Fantástico poder elegir cada 2 años. Poder cambiar de intendente cada 4. Tener la posibilidad de hacer lo mismo con el gobernador cada 4. Qué bueno. Elegir. Elegir. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado, amigos. Volvemos la semana que viene. Que pase usted bien.